Cuando uno tiene hijos, entiende a su mamá de otra manera. Cómo María acepta en amor entregar a su hijo. Los hijos son una herencia de Jehová. Yo he tenido momentos en los que me he bajoneado y digo, Señor, o sea, ¿hacia dónde vamos? Nosotras usualmente vivimos la maternidad muy desde la culpa. Siempre le pedí a Dios y le he pedido a Dios y le seguiré pidiendo a Dios que me enseñe a ser mejor mamá. Reconocer a Dios en medio de nuestra maternidad. Les quiero decir a las mamás de adolescentes, no se rindan, mamás de adolescentes. Sí, por favor, no se rindan. Hola, un saludo especial para ustedes. Les damos la bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast Encuentros en la Roca. En esta oportunidad hablaremos sobre los mitos de la maternidad. Esperamos hoy tener una conversación real y honesta con unas invitadas muy especiales de esta noche. Les damos también la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero pedirles que se presenten con su nombre, cuántos hijos tienen y en qué edades están cada uno de ellos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Delgado. Tengo 2 hijos. Uno es de 21 años y otro es de 16 años. Mi nombre es María Fernanda Benavides, tengo 2 hijas. Mi hija mayor, Gabriela, tiene 17 años y mi hija menor, Salomé, que también está por cumplir 4 añitos. Hola, mi nombre es Natalia Ortiz. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque quiero escucharlas. Ya llevan un camino recorrido y yo me siento aquí la más nueva. Soy la menor en edad y tengo un chiquito de 7 años. Bueno, y en esta oportunidad yo estaré moderando este espacio. Es un privilegio, un honor compartir con ustedes este escenario. Mi nombre es Sofía Araujo y yo tengo un hijo que tiene 6 años y bueno, ellos han sido, creo, maestros en este tema sobre el que vamos a conversar hoy. La pregunta que estará como en el aire hasta el final es: ¿cómo cambia la maternidad cuando una mujer se encuentra con Jesús? ¿Cierto? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle, y me gustaría, Pati, que nos ayudes iniciando esta conversación, y es: ¿qué modelo de mamá uno ha recibido? ¿Cierto? Esta es una pregunta en torno no al juicio de nuestras madres de ninguna manera, sino más bien a reconocer cómo el Señor viene a hacer cosas nuevas, ¿cierto? Porque nosotros recibimos un modelo de maternidad y muchas de esas cosas las replicamos con nuestros hijos. Pero también hay un momento en el que Dios nos dice: esto bien, replíquenlo, continúen, y esto empecemos a sanarlo porque necesitamos cortar. Entonces, Pati, cuéntanos un poquito desde tu experiencia con mamá o también quienes aportaron en tu crianza, porque a veces no es exclusiva de las mamás, ¿no? También están tías, están abuelitas, y pensándonos en este mes de mayo, pues sí le vamos a dar más, a resaltar un poco más la labor de las mujeres. Entonces, Pati. Con mis hijos, con Valentina, con Daniel, yo de la vida he vivido con mi mamá muy cercano, pero con ella había muchas cosas. Y cuando Dios llega a mi vida, hace que hay cosas que ir sanando y hay que... En mi caso de la réplica es como ese amor y esa ha tenido tanto conmigo como con mis hijos en la crianza, en la educación. Una cosa es criar y otra cosa es educar. Es criarlos con amor, con paciencia, es educarlos con principios, con valores, que ellos también lo repliquen en donde se encuentren. Y Dios ha hecho parte de ese camino. Uno de los testimonios de la vida que a mí me ha marcado es cómo María, con ese amor, ve a su hijo y cómo María acepta en amor entregar a su hijo. Y esa parte a mí me conmueve muchísimo porque yo digo, carambas, en el momento en que yo tenga que entregar mis hijos,
es como esa parte. Yo siempre les digo a mis hijos, ustedes son un pedacito de mi corazón, porque lo son ese pedacito de carne que en un momento llegaron a mí, se incrustaron en mí, y llegará el momento en que tengo que soltarlos. Y yo pienso que eso mismo también lo tuvo que haber vivido mi mamá. Entonces digamos que así viene como la réplica, y también lo que hay que sanar, que son como de pronto situaciones que a veces se presentan, que uno a veces se sale o se desenfoca, y uno no, como que se le olvida a uno que hay que tener la paciencia y que hay que tener ese amor para hablarle a los hijos. Pues yo soy un poco como colérica, entonces eso hace que me desenfoque un poquito también, y mis hijos son los que a veces tienden a darme la lección de que, hey mami, estás gritando mucho, estás muy regañona. Entonces esas partes son las que a veces hay que saber. Gracias, Pati. Sí, yo creo que todas hemos estado también como en ese proceso, ¿cierto? De reconocer. Mira que tú has dicho algo que también a mí me ocurre, y es que quizás yo siempre digo que mi mamá hizo lo que pudo hacer con los recursos que tenía, ¿cierto? Reconociendo nosotros también que ellas, como nosotras, han sido mujeres reales, o sea, que han tenido sus heridas. Total. Que bueno, cuántas cosas, ¿no? Que cuando ellas cuentan las historias que han vivido, uno las admira profundamente y dice, Dios, cuántas cosas también sanaron al momento de criarnos a nosotros. Pero por ejemplo, quizás venimos todavía de una generación en la que el castigo físico y el castigo verbal era muy usual, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que en mi caso he tenido que trabajar es el no disciplinar por desahogarme, ¿cierto? O sea, no con la emoción del grito y porque me da rabia, porque es que se me agotó la paciencia, porque además tuve un día pesado en el trabajo y llegué y a hacer cosas en casa y él todavía quiere estar corriendo y yo ya necesito que se acueste a dormir. Entonces ya sale es el grito, y yo digo, claro, ¿cómo podía ser mi mamá si yo que sé que puedo ir, encerrarme en el baño y decir, ay Señor, tengo rabia, y desahogarme con él? Tenemos ese recurso, pero no lo tenían nuestras mamás. Mira que yo, en mi caso, yo reconozco que yo no fui tan fácil. Y cuando yo veo a mis hijos, a Valentina, que es un poco más calmada, más centrada, pero en el caso de mi hijo Daniel, él es un poco más atrevido, se mueve mucho, ¿sí? Es más inquieto por muchas cosas. Y yo digo, Dios, así sería yo. Muy seguramente así fui yo. Que cuántas canas le saqué a mi mamá con esa actitud mía, porque sí, yo sé que no fui fácil. Mi mamá tenía que ir a buscarme a los parques, yo llena de arena, de la tierra, del parque, súper inquieta. Y mi hijo se me pierde 10 segundos y ya, ¿dónde está? Y necesito estar enfocándolo y mirando dónde se encuentra. Ahora yo que me perdía, no tenía noción de tiempo. Entonces yo pienso que para mi mamá también fue bien difícil. Aparte pues que fue una mamá y papá al mismo tiempo. Entonces creo que es más complejo todavía cuando uno es mamá y papá al mismo tiempo. Afortunadamente Dios me ha dado la gloria de darle a mis hijos que tengan un papá, porque a veces hay situaciones que se presentan y que aún siguen habiendo mamás y papás al mismo tiempo, y es más difícil. Pienso que es más difícil. Yo creo sí que también. Digan. Todas vamos a aportar. Queremos aportar. Sí, yo creo que cuando uno tiene hijos entiende a su mamá de otra manera, la perspectiva, y no solo con su mamá, sino con todas las mamás. O sea, yo veo cualquier mamá y es como, no tengo idea de quién sea, no tengo idea de qué es lo que haga. Hay mamás que uno conoce lo que hacen y uno dice, la admiro por lo que hace. Pero a mí me sucede con todas las mamás, o sea buena o haga cosas que uno no esté de acuerdo, el hecho de ser mamá ya implica una responsabilidad tan grande que las admiro, porque cuando uno tiene un hijo, uno pasa a estar a cargo de la vida de otra persona
Y no es fácil cuando nosotras mismas estamos aprendiendo a estar a cargo de nuestra vida y de otras cosas que tenemos que sostener. Hoy en día que las mujeres trabajamos, entonces el trabajo, el esposo, la familia, nuestra vida espiritual, el niño, y hay cosas que no hemos resuelto con nosotras mismas y que tenemos que resolver en la medida que vamos diciendo: lo que yo siembre en este niño va a dar un fruto y yo tendré que ser responsable en unos años de decir qué es lo que sembré. O sea, este fruto que está dando es raíz de lo que yo hice y no es fácil. Entonces yo veo a cualquier mujer, yo soy profesora en un contexto rural y allá las mamás pues tienen otras condiciones, muchas veces no pueden estar en casa, les pegan, los maltratan de muchas maneras, pero yo las veo y digo, yo entiendo lo que ellas sienten en su corazón, porque nuestro corazón también cambia cuando nos volvemos mamás. Siento que todos lo sentimos más fuerte y que uno siente constantemente como esa responsabilidad. Entonces sí, pues respecto a mi mamá, yo creo que ya todas las mamás empecé a admirarlas mucho desde que me convertí en mamá. Y una cosa que estaba pensando mientras ustedes hablaban de qué es aquello que Dios cortó en mí con respecto a mi mamá y que espero que corte en muchas, es que es aún más difícil llevar esa responsabilidad si uno lo siente como una carga. Hay maternidades que no son elegidas y que se sienten como una carga. En mi caso, digamos que las cosas sucedieron no de la manera adecuada cuando era muy joven y mi mamá me había transmitido eso por muchos años. Mi mamá también me tuvo joven, digamos que en eso estaba repitiendo el ciclo, y ella decía: yo me perdí de muchas cosas por ti, y lo sentía constantemente como una carga, y yo tampoco estaba esperando ser mamá, como sé que a muchas les ha sucedido. Pero mientras yo estaba embarazada, leí en la palabra de Dios: los hijos son una herencia de Jehová, es una recompensa de Dios. Y yo decía: ¿qué? ¿Esto es una recompensa? Aun cuando yo hice las cosas mal, Dios me ha dado una herencia. Y yo en ese momento no lo entendía porque no lo deseaba y veía lo difícil que había sido para mi mamá. Y ahora que mi hijo tiene 7 años, digo, es el mejor regalo que Dios me ha dado, aún con sus dificultades. Y digo, cambia la perspectiva, porque todas las mamás tenemos luchas muy complejas, pero imagínense lo difícil que debe ser tener esa lucha y además sentir que no es una bendición, sentir que sí, que hay muchas formas en las que las mujeres han llegado a ser mamás, y sobre todo cuando no está Dios, que no son las mejores, y cambia totalmente la perspectiva cuando entendemos que son un regalo de Dios. Y ahora que estoy casada y que quiero tener otro hijo y que me doy cuenta que no es tan fácil porque cuando quedé embarazada, que yo no lo esperaba, pero Dios sí lo tenía planeado, fue así, de verdad. Y ahora que lo busco no es tan sencillo y me pongo a leer estudios de fertilidad y yo, Dios mío, quedar embarazado es difícil, es muy difícil, de verdad es un milagro la vida. De verdad los hijos son un regalo, aun cuando uno no los espere. Dios sabe el momento en el que se los da a cada uno y las razones por las que se los da. Y sí, pensar en la bendición que son lo cambia todo. Voy a agregar algo. Lo que tú dices respecto a que los hijos son una recompensa, lo sana a uno también como hijo. Entonces, bueno, yo pensaba en todas estas cosas que yo repliqué de la maternidad. Mi mamá fue una persona muy amorosa, muy abnegada. Ella primero suplía las necesidades de todos antes que las suyas propias. Necesidades físicas, quería que tengamos las mejores cosas que en la condición económica podíamos tenerlas, ¿sí? Entonces uno replica eso también, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle lo mejor, ¿sí? Que no les falte nada.
Y yo recuerdo que es una de las cosas que más le agradezco, es que siendo muy niña, mi mamá me regaló unos como 5 o 6 tomos de la Biblia de los niños. Y mi mamá trabajaba en una editorial. Entonces ella nos llevaba libros de todo tipo, cuentos. Entonces desde pequeña yo he leído por eso, ¿no? Pero esa Biblia, a mí, mi mami no se sentó a explicarme la Biblia. Mi mamá me llevaba los domingos a la misa sagradamente, pero ella no me explicaba. Pero yo en mis tiempos sola, mi mami y mi papá trabajaban todo el día, entonces estábamos en casa y yo leía y me imaginaba y me hacía mis historias y con la Biblia. Entonces mi mami creo que no alcanza a dimensionar lo que eso fue, pero yo desde niña ya conocía historias bíblicas. Y mi mamá me enseñó mucho respeto hacia Dios. Entonces, de esas cosas que yo creo que lo he tratado de replicar con mis hijas y más aún después de conocer al Señor. Pero así también, y por eso pienso que como mujeres ser vulnerables es tan importante, ¿no? Reconocer las cosas buenas que no, pero también que no todo fue perfecto, ¿no? Entonces, creo que en mi maternidad he tenido 2 etapas. Ya en este momento estoy viviendo esa segunda, que es comenzar a sanar esas cosas que también heredamos y que de cierta manera replicamos y que con el Señor ya hemos podido discernir que no son, ¿sí? Entonces, en ese proceso sanar es también ser vulnerable para decir sí. O sea, mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía en mi vida. Pero también como hijos, como hijas, es importante perdonar a nuestros padres. O sea, reconocer que sí pasó. Y que cuando nosotros perdonamos, o sea, que ese es un regalo de Dios impresionante, es un arma espiritual, el perdón. Entonces nosotros hacemos ese ejercicio de perdón para poder reconocer que efectivamente quizá no lo hicieron con intención, pero sí sucedió. Entonces, ¿y cómo sucedió? Nosotros lo recibimos y de alguna manera lo hemos replicado en la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, al hacerlo y al reconocerlo, pues sanamos nuestras heridas de infancia también para poder dar algo más sano. Entonces, me pasó y tuve una experiencia al terminar esta intervención, y es que cuando el Señor me dio esa palabra, que los hijos son una recompensa, Él me dijo: tú también fuiste una recompensa. O sea, primero tú fuiste la recompensa que yo les di a tus padres. Y entonces, después ya le digo, ¿no? A Gaby y a Salomé son una recompensa, ustedes son un tesoro, un regalo, pero sabiendo que al sanar, yo puedo decir, yo fui una recompensa. Si mis papás pudieron o no pudieron hacer su mejor, o sea, mejor dicho, sí, su mejor labor o se equivocaron, pero yo fui una recompensa para ellos. Ay, qué lindo esto que han mencionado, porque habría mucho que sacar, ¿cierto?, de esta información, porque, por ejemplo, nosotros no solo sanamos nuestra relación con nuestros papás en ese proceso de maternidad, sino también nuestra relación con Dios en gran parte, ¿cierto? Porque lo que decían ustedes ahora, cuando yo tengo algunas experiencias particulares con Mati, yo quisiera que algo ocurra de una manera y él me lo manifiesta de otra y me dice, no quiero hacerlo como tú me dices, y yo me voy enojando, y es como también ver eso, yo soy así con él. ¿Sí? O sea, como él muchas veces me dice, este es el camino porque yo sé lo que va a pasar, pero yo como Mati me aferro a otro, ¿cierto? Entonces, qué lindo que la maternidad, primer mito que derribamos, y es que no hay una mamá ya perfecta. No. Todas, ¿cierto? Porque yo sé que muchas de las mamás que miren este episodio se podrán identificar. Quizás cada una de nosotras hemos tenido que vivir la maternidad de formas distintas. Quizás Dios nos ha enviado ese regalo de diferentes maneras, y más cuando, por ejemplo, hay 2 hijos y quizás el uno estuvo en unas condiciones, el otro en otras, y todo esto hace parte de esa recompensa. O sea, todo hace parte de una bendición.
Entonces, cuando tú decías, Nata, claro, nosotros sabemos, porque hoy conocemos la verdad y sabemos que nosotros fuimos bendición para nuestros papás y nuestros hijos son bendición para nosotros, pero no siempre eso se vive de esa manera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios viene a derribar muchas mentiras, porque uno también puede pensar, claro, yo fui la que le arruinó la vida a mi mamá, porque mi mamá pudo ser exitosa, porque mi mamá tal vez tenía una beca y se hubiese podido ir a estudiar al extranjero y no lo hizo, bueno, en fin, una serie de, o porque no tuvo que quedarse con una persona porque es que ya venía un hijo, porque hay historias también así de mujeres que ya, pero entonces es que Dios viene a decir, no importa la condición en la que haya llegado un hijo siempre es una bendición, ¿cierto? Entonces, qué lindo esto también para que nosotros empecemos a decírselo a nuestros hijos, porque Dios lo dice, ¿no? Esto que les digo, díganselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y quizás es una invitación, no importa que los niños estén dormidos, que los niños lleguen del colegio, que se vayan a estudiar y nosotros tengamos siempre ese tanquecito de Dios recordándonos que son un tesoro, que son un regalo, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, los hijos son un regalo. Y poder decirles tú eres un regalo. Y te voy a estar esperando cuando vuelvas porque tú eres un tesoro para mí. Así no lo sintamos, que era como el siguiente bloque, pero que creo que lo hemos abordado también en estas intervenciones. Y es, no siempre la maternidad se vive como una bendición, porque además nosotros tenemos unos procesos hormonales, ¿cierto? Lo que decían también ustedes, pues no estamos dedicadas 100% a la maternidad, hay otros roles que cumplimos, pero el hecho de que en algún momento lo sintamos como una carga no significa que sea verdad, porque nuestros sentimientos no dicen la verdad está en la palabra de Dios, y si Él nos dice que siempre es una bendición, siempre lo es. Entonces está bien también tener algunos bajones, porque sé que quizás quienes nos miren también dirán, no, pero yo a veces me siento cargada. Y sí, a veces muchas cosas adicionales hacen que se sienta la maternidad como una carga, pero no lo es. Es un regalo. Sí, me gusta mucho eso que están diciendo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los seres humanos tendemos mucho a ser muy, ¿cómo se dice eso? A sentirnos muy insatisfechos, aun cuando seamos muy bendecidos. Entonces nosotras las mujeres, que como somos multitarea, estamos a cargo de la mayoría de cosas en la casa, aun cuando nuestros esposos apoyen, pero uno dice, no, pues hay que, no sé, ir a comprar al mercado, hay que limpiar, el niño tiene que hacer tareas, hay que hacer un montón de cosas, más el trabajo, más nuestras propias luchas emocionales y espirituales, tendemos a sentirnos cargadas y a perder de vista la bendición que es todo lo que vivimos. Y frente a eso me parece muy lindo lo que mencionan de declarar la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Mafe cuando se dio cuenta de que ella también era un tesoro, y en esa sanidad también le damos sanidad a nuestros hijos. Entonces hablamos a ellos, pero también hablamos a nuestra alma con la palabra de Dios y decimos, recuerda, alma mía, quién es Dios, qué es lo que te ha dado y dónde estás parada hoy en día. Sí, hay, no sé, el niño está teniendo problemas en el colegio, pero tienes un hijo. O sea, hay ropa que lavar, pero tienes ropa. Hay una casa que organizar, pero tienes un hogar que limpiar, y no hay comida que preparar y otra vez hay que cocinar. Pero hay comida, hay provisión de Dios. O sea, las bendiciones de Dios requieren trabajo, pero porque están. Si no estuvieran, estaríamos rogándole al Señor por ellas. Estaríamos rogándole al Señor que nos diera una casa, ropa, un esposo, hijos. Y cuando los tenemos, nos agobiamos en lo que eso implica, pero es trabajar sobre la tierra que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿por qué no pensamos en eso? En vez de decir, mira todo lo que tengo que hacer, como esta es la tierra que el Señor me ha dado. No mirarlo como una carga, mirar lo que estas
todo lo que yo he anhelado antes, hoy lo tengo, ya es la bendición que reclamé, ¿no? Pero a veces caemos en la mente del enemigo que trabajar, que hace temprano, que mira que ahora se te hizo tarde y este muchachito no se mueve, y esta niña tampoco, que ninguno se levanta y que todo me toca a mí, todo soy yo. Entonces empezamos a cargarnos con eso, mirar profundo, no mirar como lo más, sino lo de cuán grande es Dios dándonos esa recompensa, el milagro de la vida, y que yo también fui ese milagro de vida en algún momento y siempre, porque uno no deja de ser mamá y los hijos no dejan de ser hijos. Sí, es verdad. Yo les quiero decir a las mamás de adolescentes, esto va para las mamás de adolescentes, no se rindan, mamás de adolescentes. Sí, por favor, no se rindan. Por favor. Como la canción. Bueno, ¿saben qué pienso que a veces o sea, nos lleva a un pensamiento de que la maternidad no es una bendición? Cuando hacemos actos que demandan sacrificio hacia los hijos y cuando sentimos que esos actos no son recompensados de cierta forma. Entonces, honestamente, uno como mujer, como ser humano, anhela, ¿no?, que todas esas manifestaciones de amor y de entrega sean inmediatamente, de hecho, en el matrimonio, ¿cierto? Sí. Que sean recompensadas al 100%. Pero que no ven lo que hago. Sí. Y entonces, analizando un poco el tema de la crianza de adolescentes, es un reto. Es un reto. Total. Porque, bueno, yo he buscado como material y qué hago con esto y cómo soluciono. Entonces hay algo que siempre he visto y es que, bueno, uno no se debe tomar personal las cosas que pasan, o sea, como una ofensa, como un irrespeto. Sí hay cosas en las cuales se debe poner límites, pero ellos están madurando, incluso a nivel cerebral, ¿cierto? Es exactamente. Entonces resulta que hay ciertas prioridades que en ellos cambian. Y el tiempo y todo lo que ellos, yo me acuerdo con Gaby que, digamos, 11, 12 años, hasta esa edad me mandaba cartas. Me llamaba por me hacía videollamadas estando en la casa y mami, te amo, mi amor, y me mandaba cosas y yo pegaba en la cocina, todo así, yo tenía todas las cartas. Y al otro día, así, pasamos este proceso de crecimiento en su adolescencia. De pronto son sus amigos, es su independencia en muchas cosas, es el tema de cómo nos contestan, ¿no? Sí. O sea, que realmente hay cosas en las que están de acuerdo con nosotros, pero yo creo que a veces la mayoría no están de acuerdo. Sí, no tanto. Porque están en ese proceso de independencia. Entonces, a mí me ha pasado que realmente yo digo, Dios mío, o sea, en mi humanidad hay momentos que digo, o sea, vale la pena, o todo esto que estoy haciendo, y parece que a veces ni un gracias, seamos honestos, a veces no. O sea, como que sí, mami, gracias, pero otras veces no sucede, ¿sí? Entonces se siente, Señor, y tus promesas, y tú me dijiste, y su relación con Dios, y los tiempos quizá de distanciamiento de nuestros hijos en su relación con Dios, y recordar que el Señor nos dio una promesa. Entonces, humanamente y en nuestras emociones y en nuestros días hormonales y en nuestras situaciones personales, yo he tenido momentos en los que me he bajoneado y digo, Señor, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí va a dar fruto esto o no? Y el Señor recuerda que Él ha dado promesas sobre sus vidas. Y que siempre, o sea, sí es una bendición, es una enorme bendición, pero necesitamos entregarle nuestros hijos al Señor para poder experimentar que sea una bendición también en sus promesas. Me encanta que menciones el tema de la adolescencia, pues mi hijo está muy pequeño, pero yo trabajo con adolescentes. Es la población con la que trabajo hace años y sé la locura que es de primera mano. Y cuando hablamos de esto, yo pienso en la imagen de Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Y qué fue lo que le permitió a él soportar allá clavado? Que él vio, bueno, pues porque él era Dios,
pero él vio a su iglesia por fe, porque él, ¿qué estaban viendo sus ojos terrenales? Estaba viendo que lo estaban crucificando, pero sus ojos espirituales estaban viendo su iglesia y por eso él aguantó ahí. Él aguantó ahí clavado en la cruz porque sabía lo que venía. Y nosotros no lo podemos ver, nosotros no tenemos esa capacidad. Esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y yo estaba pensando qué pasaje traer acá, lo pensaba hablar más adelante de él, pero creo que este es un buen momento que a mí me ayuda mucho, porque aun cuando son niños, uno no, siente que no controla tantas cosas, y cuando son adolescentes, pues no me imagino lo que debe ser la maternidad de adolescentes, Dios mío. Pero uno no ve muchas cosas, uno se pregunta muchas cosas, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, esto que yo estoy haciendo va a influirlo bien, va a influirlo mal, su temperamento, su vida, no sabemos. Y algo que a mí me da mucha tranquilidad es pensar que Dios sí lo ve y que Dios nos ha dado promesas porque Él ya ha visto eso que va a suceder con nuestros hijos. Y aunque hayan momentos de rebeldía o de acciones que nos preocupan o de esos días largos en los que uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? Pero ¿de dónde viene este comportamiento? ¿Pero cuándo va a cambiar? ¿Pero cuándo se va a solucionar esto? Nos podemos aferrar a eso que Él ya vio. Y este versículo en 1 Corintios 3, 6, 9 dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. A mí esto me da mucha... Aquí pues claramente está hablando del contexto de la evangelización, pero ¿qué más territorio de evangelización que nuestros hijos? Sí. Y a mí las metáforas de los cultivos que están por todos lados en la Biblia siempre me han impactado mucho, porque es que la tierra es una cosa mágica. O sea, ¿cómo es que uno mete una semilla y de ahí surge una planta? Es una locura. Y nosotros como seres humanos no hacemos nada para que eso ocurra. Podemos decir, bueno, sí, tenemos que echarle agua, no la podemos dejar secar, pero hay semillas que parecen buenas y no dan fruto. O hay semillas que parecen malas y dan mucho fruto, porque no depende de lo que nosotros hacemos, sino de Dios que está trabajando por debajo de esa tierra. Y si nosotros permanecemos fieles en lo que Él nos ha encomendado, vamos a ver el fruto crecer, porque es nuestro Dios quien está a cargo de nuestros hijos. Son sus hijos, y eso pues a mí me da mucha esperanza, y creo que en el momento de la adolescencia es donde más uno tiene que confiar en eso que no está viendo, que está sucediendo por debajo de la tierra y que está haciendo Dios. Sí, yo creo que entonces recordar lo que Dios nos ha dicho será fundamental, y que así como uno con los niños tiene que repetirles, Dios también es bueno con nosotros y nos repite lo que Él ya ha dicho. Entonces creo que también una invitación para que no olvidemos lo que el Señor ha dicho de nuestros hijos y nos aferremos a eso, porque Él no miente y cumplirá la promesa en el momento de Él. Entonces, mientras tanto, pues nosotros tenemos armas también que podemos emplear, porque ahora mencionábamos el perdón, ¿cierto? Como un arma, y la oración es un arma poderosa. Entonces, para ir ya cerrando este espacio, quisiera pedirles que podamos reconocer algo que yo diga, esto que está pasando en este momento en mi maternidad, yo sé que no es mío. O sea, hay muchas cosas de la maternidad que han sido producto mío, de mis experiencias, de mis aprendizajes, pero uy, Dios, gracias, porque esta parte sí definitivamente
es obra tuya en mí. Nosotras usualmente vivimos la maternidad muy desde la culpa. Entonces de estar, ay, lo hice mal, es que otra vez grité, es que otra vez regañé, otra vez fallé, pero también es muy valioso reconocer a Dios en medio de nuestra maternidad y decir definitivamente en esto ha sido Él obrando. Entonces, así como rápidamente cada una recordar o mencionar algo de eso. Yo con Valentina me ha pasado muchas veces en que ella reconoce que hay momentos, y eso me empezó a sorprender cuando ella empezó como a hablar en público y a reconocer como lo que decía ahorita Mafe, que la adolescencia es un reto, y ver que mi hija en público reconoce el trabajo que uno como mamá ha hecho, en que ella dice, gracias a mi mamá he sido así, si ella no hubiera sido así como es, yo no fuera así como yo ahora soy, ¿sí? Lo que les mencioné en un principio, es muy disciplinada, es muy organizada, y ella reconoce eso en público, y para mí eso es, se llama que a veces uno siente que no le reconocen, pero el momento cuando ella lo hizo, yo dije, esto es obra de Dios. Un bálsamo, claro. Sí, esto fue una obra de Dios. Gracias, porque siempre le pedí a Dios, y le he pedido a Dios, y le seguiré pidiendo a Dios que me enseñe a ser mejor mamá cada día, cada momento, porque como les mencioné, yo soy colérica, entonces a veces me desenfoco, y mis hijos son los que a veces, a ver, cálmate, pero sí, mis hijos reconocen que tarde, digamos, de esos momentos, también se dan cuenta que hay una mujer, que hay una mamá que los escucha, que está pendiente, que cuando se enferman o que cuando se lastiman hay alguien a quien acudir, ¿sí? Y que cuando se sienten confundidos saben a quién acudir, no precisamente a la mamá siempre, sino que vayan a los pies de Dios siempre. Cuando se sienten confundidos o que se sienten dolidos emocionalmente, yo siempre les digo, oren y revisen su corazón si hay que pedir perdón o hay que perdonarse. Entonces eso para mí ha sido muy gratificante, y cuando yo veo eso en mis hijos, yo digo, Señor, gracias, porque esto es solamente obra tuya. Ese es tu poder moviéndose. Aparte de que Él fue el que les dio la vida, entonces qué mejor que esa vida salió dentro de mí y que Dios me utilizó como ese instrumento para que salieran ellos. Hubo una temporada en la que mi hija me decía que me hacía falta escucharla más. Y una de las cosas de la pregunta anterior que decía que era lo que habíamos heredado, era que quizá mi mami nos cuidó mucho a nivel físico, o sea, no nos faltaba, mejor dicho, era muy diligente, pero a nivel emocional no se estuvo como tan consciente la necesidad emocional de los hijos, y por eso a veces se tomaba decisiones que no sabíamos qué dimensión tenía para los hijos, ¿no? Recuerdo que ella me dijo hace un tiempo que tuvimos unos momentos en los que ella me decía eso, ¿no? Me hacía falta como escucharla y entender más su corazón. Entonces, en esas etapas, nosotros creo que vamos pasando, a mí me pasó que ya era la niñez, la infancia, la niñez, y yo ya decía, bueno, ya por fin lo logré, y pasamos a la adolescencia y es como de cero, ¿cierto? Otra vez aquí comenzamos. Pero ella me decía eso, y en una temporada el Señor me llevó en un tiempo muy intencional de sanar su paternidad en mi vida para poder criar desde su paternidad. Entonces, en ese proceso comencé a ir hacia adentro, a reconocer la condición de mi corazón y a explorar la paternidad de Dios, ¿sí? Porque pues tenemos el modelo perfecto de paternidad en Él, y a veces, claro, seguimos
pues no sé, no digo las seguimos, pero a veces nos sentimos tentados a seguir los modelos de paternidad que nos ofrecen ahora, ¿cierto? Pero tenemos al Padre perfecto y entonces en mi caso no lo podía ver bien. Me siento que estoy en el proceso, pero a partir de todo, de toda esa gestión de mis emociones, de mi corazón, de entender qué es lo que les estoy dando a ellas, empezó a cambiar esa forma que tenía de hablarme y decir, mamá, estás más consciente, puedes escucharme más, podemos entendernos, podemos tener una conversación más sincera, porque a veces de pronto miren, hay algo que a mí me pasó mucho y es que yo he pasado por temporadas bien religiosas en mi vida, ¿no? Entonces uno piensa y se frustra como mujer porque dice no tengo el hogar, o sea, perfecto como el de otras personas o como, sí, digámoslo así, ¿no? Como una especie de expectativa cristiana del hogar que fluye perfecto y a veces yo tengo procesos distintos en mi hogar. Que todo es armonía. Sí, entonces uno se frustra por eso, ¿cierto? Pero a mí me comenzó a transformar mi maternidad conocer a Dios como papá y comenzar a maternar desde esa paternidad y no desde mis heridas, y eso comenzó a dar fruto porque empecé a ver que ella ya se acercaba más a mí a charlar conmigo. Incluso hay cosas que nos cuentan ellos que pues internamente, ay, Dios mío, o sea, ¿qué le digo, no? Porque no sé, pero entonces tratar de generar esa cercanía, que el adolescente necesita amor incondicional, paciencia extraordinaria y la capacidad de mirar más allá de lo que estamos viendo. Entonces, en ese proceso, la relación fue cambiando, fue mejorando, ha habido más cercanía y eso que hay circunstancias alrededor de nuestras vidas en estos momentos que son complejas, que no son perfectas, pero ella se ha acercado más a mí y me ha dicho, he tenido la capacidad de pedirle perdón, he pedido perdón. Le hice hace un tiempo una carta de perdón, que fue algo que el Señor me llamó a hacer por muchas cosas de la vida, de su niñez, que no supe cómo hacerlas y que yo veo en la manifestación en el presente de muchas heridas de su corazón, seamos honestos, ¿no? Con eso. Entonces, a pedirle perdón. Y saben que a veces de pronto cuando uno pide perdón, la respuesta no es necesariamente sí, mami, ¿no? Efusividad. ¿No? Bueno, mami, ok, mami, el ok, ¿no? Ok, mami, ¿no? Pero eso ha ido restaurando los puentes rotos. Los puentes que quizás se rompieron en esa falta de sanidad de mi corazón y hoy me dice, o sea, desde que estás en ese proceso podemos hablar, podemos relacionarnos más, me cuenta hasta cosas que quizás son muy vulnerables para ella, me cuenta. Y yo veo que eso es obra de Dios, de otra manera no lo hubiera podido ver. Total. Entonces, ¿cómo lo veo? Como el hijo pródigo. Total. O sea, el padre nos espera a nosotros con todo. O sea, el hijo pródigo fue y se desordenó y gastó todo lo que tenía. Pero el Señor un día en un tiempo de oración me dijo, mira mis ojos esperando a mi hijo. Y era un padre que estaba en la puerta esperando que su hijo regresara. Y hizo fiesta, lo vistió con ropajes. Yo le digo que son ropajes de dignidad. Que uno cuando ama, perdona, recibe, le está dando dignidad también a ellos. O sea, los viste con dignidad, los restaura, les da un anillo que es un compromiso de amor. Y lo veo así porque el Señor me lo dijo. O sea, puedes mirar mis ojos de amor incondicional esperando a mi hijo que falló. Entonces, en ese proceso yo he visto esa restauración y pienso que viene del Señor. Sí, definitivamente. Bueno, entonces yo, Nati, quería pedirte que tú pudieras dar un mensaje a las mujeres que quizás en ese rol de maternidad sienten que están fallando. Yo creo que como decías con la maternidad,
vienen muchas culpas, porque no es fácil y somos imperfectas, y quizás nada revela tanto nuestra imperfección como vernos a la luz de una tarea tan grande, pero precisamente eso nos pone ante Dios y nos muestra el Padre que Él es. Y cuando sentimos que estamos fallando, yo creo que lo que sirve es recordar que nosotras también estamos siendo formadas por Dios, que Dios es nuestro alfarero, que está trabajando en su obra y que conforme va trabajando en nosotras, también nos da el camino que debemos seguir con nuestros hijos. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas ocultas que tú no conoces. Dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo allanaré el camino delante de ti, yo cuidaré de tus hijos. Hay muchas promesas en la Biblia y creo que la maternidad es difícil precisamente porque hay cosas que no están resueltas en nosotras, como hemos hablado. Y, por ejemplo, algo que ha sido muy fácil para mí en mi maternidad es que mi hijo ama leer. ¿Por qué? Porque yo amo leer. No ha sido un esfuerzo para mí enseñarle el amor a los libros. Ha sido completamente natural porque desde chiquito le muestro, o él incluso me ve a mí, me imita. Lo que es difícil de todo lo demás es que son cosas que yo todavía no tengo. Entonces, ¿cómo le enseño a ser una persona que maneje bien sus emociones si yo todavía no las manejo bien? ¿Cómo le enseño a correr a Dios en cada momento si yo todavía hay cosas en las que me angustio yo sola? Entonces, creo que el consejo de Dios es simple, es sencillo y lo reitera una y otra vez porque sabe cómo nos complicamos nosotros los seres humanos. Uno a veces, y a mí me pasa, que yo veo todos los escenarios y me doy cuenta de todo lo que no está funcionando bien y proyecto al futuro y digo: mira esto, mira aquello, desde la psicología, desde la filosofía, desde no sé qué, esto no está funcionando. ¿Y cómo hago para resolver esto? Y yo no tengo la respuesta, pero Dios dice: mírame a mí, yo me encargo de ti, solo ríndeme cada parte de tu alma a mí y yo voy a dirigir tus pasos y por lo tanto voy a dirigir los pasos de tu hijo, porque ellos también aprenden más por el ejemplo que por lo que les decimos. Entonces yo pensaba en eso, en lo fácil que ha sido para mí enseñarle que lea, que sé que es un reto como profesora. En mis estudiantes es muy difícil y uno les da 1000 consejos a los padres, pero para ellos es difícil hacerlo. Pero en mi caso no ha sido difícil porque él me ha visto leer y le encanta leer. Entonces, si nosotros nos aferramos a Dios, Él va a ir haciendo la imagen de su Hijo en nosotros. Y por lo tanto, también la imagen de su Hijo en nuestros hijos. Entonces, la respuesta es más difícil y más sencilla de lo que parece. Es: aferrémonos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y Él se encargará de todo. Él tiene las respuestas. Ay, wow, bueno, sí, muchas de sus respuestas creo que podrían darnos para otros episodios, pero en realidad la dependencia, creo que las cosas más bonitas de la maternidad es que definitivamente nos llevan a depender del Señor constantemente. Esto no es algo que nosotras podamos hacer independientes de Él. Y quizás allí respondemos esa pregunta inicial que dejamos en el aire, y es: ¿cómo cambia la maternidad cuando nos encontramos con el Señor? Y lo principal es saber que separadas de Él nada podemos hacer. Entonces sería la conclusión de este episodio, y que nos salió en coro, ¿sí? Mujeres y mamás, recordemos que separadas de Él no se puede. O sea, la fórmula de la maternidad será permanecer conectadas a Jesús y yendo todo el tiempo, volviendo todo el tiempo a Él, porque nosotros podemos llegar con 1000 preguntas y Él es la respuesta, con 1000 necesidades y Él es la provisión. Así que esa es la invitación, y a ustedes muchísimas gracias por toda su generosidad, por venir a hablar también desde la honestidad, desde la experiencia aquí en este encuentro. A ti, gracias por invitarnos.